Buenos días, jóvenes estudiantes de la Institución Educativa Particular San Carlos. El día de hoy estamos haciendo clases con los alumnos del segundo de secundaria, el curso de biología. Estamos ya entrando al módulo número 4, el tema número 1. Este tema se llama Coordinación Química entre Animales. Yo soy su profesor Jean-Pierre Bautista y vamos a iniciar. A ver. Bien, ¿a qué nos enfoca, qué nos refiere, qué imaginamos con coordinación química entre animales? ¿Sí? Nosotros conocemos a los animales, vamos a saber que estos animales van a tener diversas diferencias en cuanto a nuestro sistema, ¿no? A nosotros. Entonces, vamos a estudiarlos de alguna manera con su medio ambiente, ¿sí? El medio ambiente va a significar una parte interesante en los animales, ya que el medio ambiente puede modificar algunos comportamientos de ellos, ¿ya? Entonces, vamos a ver dos enfoques, un sistema que es endocrino y unas glándulas endocrinas, ¿no? Ahorita estas palabras son medias raras, sí, pero ahorita vamos a desdoblar, vamos a ir viendo más a detalle, ¿no? Lo principal, esta coordinación química entre animales dice que permite al animal responder a los estímulos del medio ambiente a través de mensajes químicos. ¿Qué quiere decir esto? Que si un animal está expuesto o bien a frío, a calor, a alguna inundación, alguna erupción volcánica, algún desastre natural en el lugar donde vive, estos animales van a responder a estos estímulos, ¿no? Por ejemplo, digamos que existen vicuñas cerca al volcán Misti, ¿sí? Y el volcán Misti empieza a erupcionar. Antes de erupcionar va a incrementarse la temperatura, van a haber gases saliendo del volcán, va a haber algunos temblores, terremotos, ¿sí? Entonces todos los animales que están cerca de ese volcán van a dispersarse, ¿sí? Van a irse a otro lado. Alguno que otro va a morir, ¿no? Por ahí, pero todos los animales sobrevivientes necesitan responder a estos estímulos, ¿sí? Es igual que nosotros. Si nosotros sufrimos un desastre natural, solamente las personas que van a sobrevivir son las personas que van a responder al estímulo, ¿no? Que van a reaccionar a un estímulo. Entonces, bueno, esto es de vital importancia, ¿sí? Esto es muy importante, ya que a los animales, tanto como a nosotros... Hola, buenos días. A ver. Profesor, disculpe, se me apretó el micro. Sí, no te preocupes. Ya, entonces, esta secuencia de estímulos va a servir para que la persona o el animal, en estos casos, pueda sobrevivir, ¿sí? Entonces, dentro de estas respuestas que tienen los animales, vamos a ver el uso de glándulas endocrinas, ¿sí? Vamos a ver el uso de glándulas endocrinas, que son parte de su sistema interno, ¿sí? Dentro de estas glándulas endocrinas, que yo creo que lo hemos hecho el año pasado, ¿sí? Las glándulas, hormonas y todo esto, van a servir justamente para ayudarle al animal a dar una respuesta, ¿sí? Para dar una respuesta. Entonces, estas glándulas endocrinas, por ejemplo, vamos a recordar, ¿ya? Vamos a repasar un poco lo que hemos hecho antes. Estas glándulas endocrinas son glándulas del cuerpo, en este caso de los animales, que van a segregar una sustancia llamada hormona, ¿sí? A ver, van a segregar una sustancia llamada hormona, ¿ya? ¿Quién segrega hormonas? ¿Quién es una glándula endocrina? Por ejemplo, la glándula tiroides. Vamos a dibujar
Bueno, vamos a hacer bueno, no me salió casi bien. Mejor no, mejor ya, vamos a dibujar. Por ejemplo, el hígado, más o menos así, ¿no? Tiene una parte angosta y una parte anchita. Este es el hígado. El riñón, los riñones, el hígado, los riñones, ya, solo hagamos esto, ya. Debajo del hígado está un órgano llamado páncreas, ¿sí? Este páncreas, más o menos abultadito, ¿ya? Este páncreas va a segregar una serie de hormonas, ¿sí? Es un órgano multifuncional, segrega tanto hormonas de crecimiento como también hormonas para la digestión, perdón, sustancias para la digestión, ¿ya? De igual manera el hígado segrega algunas sustancias, igual el riñón en sí solo no, sino la parte que está encimita, es como un sombrerito, ¿sí? Estamos recordando, esto ya lo hicimos ya en el pasado. Este riñón tiene encima la glándula suprarrenal, ¿sí? La glándula suprarrenal, glándula encima, supra, es encima, renal del riñón, glándula encima del riñón. Entonces esa hormona que va a producir va a servir para algo, ¿sí? En este caso tenemos primero glándula, a ver, la glándula en este caso sería la glándula que está acá, ¿no? Encima del riñón, que es como un sombrerito. Glándula suprarrenal. La hormona. ¿Qué es lo que hace la hormona? Esta hormona va a ayudar a producir la orina. La hormona va a produce la orina. ¿Qué sucede si alguna persona, si algún animal no produce orina? Va a morir intoxicado por el exceso de esta orina que, bueno, en realidad es perjudicial, ¿no? Para nosotros, en bastantes concentraciones, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Entonces, de todo esto tenemos una glándula, una hormona, y esta hormona va a trabajar en algún sitio, ¿no? Va a trabajar en el riñón. Bueno, me equivoqué en la flechita. Esta hormona va a trabajar en el riñón, ¿no? Este de acá abajito es el riñón, ¿sí? Este riñón. Ojo, esta hormona no la produce el riñón, ¿sí? Sino la produce esta de acá, la glándula suprarrenal. Lo vamos a cambiar de color, Esta de acá celestita es la glándula suprarrenal. ¿Ya? Ustedes están en segundo de secundaria, más o menos deberían aprender estos nombres, ¿sí? Pero por lo pronto solo necesito que aprendan este esquema, ¿ya? Tenemos una glándula, vamos a cambiar de color. Ya, tenemos una glándula. Esta glándula va a producir una hormona. Esta hormona va a trabajar en un tejido, ¿sí? En un tejido. Y es, mejor dicho, va a producirse en un lugar. Se va a producir en la glándula suprarrenal. Esta celestita, ¿sí? Se produce en la glándula suprarrenal y va a trabajar en algún sitio.
por ejemplo en el riñón, en este caso es el riñón, y ese riñón se llama tejido diana, o si no, órgano diana. La acción que hace es, en este caso el riñón, es producir la orina, ¿sí? Acción, producir. A ver, más o menos tenemos una secuencia, ¿no? Vamos a repasar otra vez, ¿ya? Tenemos una glándula, en este caso glándula suprarrenal, que va a producir una hormona. Su hormona tiene algún nombre, por ejemplo, algunas de estas, ¿no? A mí todavía no me interesa que aprendan los nombres de las hormonas, ¿ya? Lo que sí me interesa es la secuencia, para que ustedes sepan cómo funciona, ¿ya? Entonces tenemos una glándula, la glándula suprarrenal. Esta glándula suprarrenal va a producir una hormona. Esta hormona tiene un origen, ¿no? Un tejido que lo va a fabricar, que sería la glándula suprarrenal. Y también va a tener un tejido diana, o si no un tejido donde trabaja, ¿sí? En este caso va a trabajar esa hormona en el riñón, ¿sí? En el riñón. Y lo que va a hacer la acción va a ser producir orina, ¿sí? Producir orina. Ahora veamos, como les dije, los nombres de las hormonas no me interesan por ahora. El tejido origen, bueno, si me interesa, lo hicimos antes, ¿no? Hemos visto al páncreas, a la glándula suprarrenal, al hígado, ¿ya? Y bueno, el tejido diana, o donde pueden trabajar, es en la epidermis, en el sistema nervioso, los ovarios o glándulas sexuales, o la glándula protorácica, ¿no? Esos son los órganos o tejidos donde pueden hacer su función. Y la acción que hacen, en este caso el primero que vimos era la producción de orina, ¿sí? La producción de orina de la glándula suprarrenal, del riñón, de todo esto, ¿no? Producir orina, desarrollar la cutícula, que significa regenerar la piel, ¿verdad? Secreción nueva de cutícula, bueno, esto es para cuando se cambia de piel, ¿sí? En el caso de los animales tipo reptil, ¿sí? Que cambian o que hacen la muda, ¿no? La muda de piel. Hay otro que induce la salida del adulto desde la pupa. Esto ya es cuando el animal hace una metamorfosis, ya, por ejemplo, ahorita vamos a ver eso de la metamorfosis también. Esperemos un rato más. Hay otro que inhibe la metamorfosis, ¿sí? Inhibe la metamorfosis. Listo. También tenemos la liberación de ecdisoma, ¿no? Estas acciones no me interesan mucho. Lo que sí me interesa es la parte más importante, la más simple, que es la producción de orina, ¿ya? Entonces, bueno, si yo les pregunto en su examen, esta parte va a ser solamente de la orina, ¿ya? Entonces, no sé si lo puedo anotar. Bueno, quedará por ahí, ya. Entonces, bueno, yo te pregunto, ¿cuál es el tejido origen de la hormona de producción de orina? El tejido origen sería la glándula suprarrenal, la glándula que está encima del riñón, ¿ya? Tejido origen, glándula suprarrenal. ¿Cuál es la hormona? Bueno, la hormona productora de la orina. ¿Cuál es el tejido diana, o si no también llamado órgano diana? ¿Ya? Esto anótenlo, esto casi siempre suelo preguntar, ¿ya? Esta parte de acá. ¿Cuál es el tejido diana o cuál es el órgano diana? Es el órgano donde se va a trabajar esta hormona, ¿sí? Tengan cuidado con esta pregunta. Tejido diana, órgano diana, es el órgano donde va a trabajar la hormona, ¿sí? Donde va a hacer efecto la hormona. En este caso, producción de orina es en el riñón, ¿sí? Es el riñón.
la acción, en este caso, producción de orina. ¿Sí? Hemos visto que hay muchas más que, bueno, para mí hasta el momento no son muy relevantes. Sin embargo, la producción de orina sí, ya que está presente en los animales y en las personas, ¿no? Bien, vamos a ver ahora qué hacen las hormonas en los animales invertebrados, ¿sí? Vamos a ver qué hacen las hormonas en los animales invertebrados. ¿Quiénes son los invertebrados? Pues generalmente los insectos, ¿sí? Dice la mayor parte son neurohormonas. ¿Qué son neurohormonas? Hormonas que trabajan a nivel neurona, ¿sí? La neurona, ¿se acuerdan cómo era? A nivel neurológico, a nivel de la neurona. Es una célula que ha modificado su forma, ¿sí? Ha modificado su forma y que tiene la función de comunicar, ¿no? Va a comunicar varios impulsos nerviosos, ¿sí? Entonces esta neurona va a tener una función importante, ¿no? Bien, entonces estas hormonas dice que los encontramos en neurosecretores en la mayoría de invertebrados. Bueno, en este caso estamos analizando a los insectos, ¿sí? Los cuales van a poder volar, van a poder reptar, van a poder hacer agujeros en cuanto a sus neuronas, ¿verdad? Cada neurona va a hacer esa función, va a tener esa función. Entonces, bueno, dice que estas hormonas se encuentran en los neurosecretores, ¿sí? Esto no me interesa mucho, ¿sí? Lo que sí me interesa es que sepan cómo va a trabajar la neurona, ¿sí? La neurona percibe una hormona, ¿sí? Percibe la hormona y automáticamente va a hacer un trabajo. Por ejemplo, volar, por ejemplo, va a reproducirse, por ejemplo, va a cambiar de forma, ¿sí? Sabemos que los insectos no solamente están en una etapa, ¿no? Solo una forma como nosotros. Nosotros nacemos como bebés, crecemos un poco más, seguimos creciendo y crecemos, ¿no? Pero en cambio los insectos no. Los insectos, cuando son chiquititos, sus padres ponen huevos, ¿sí? Ponen huevitos. Esos huevitos van creciendo y después del huevito se forman unos gusanitos, ¿sí? Chiquititos, bien chiquititos. Esos gusanitos, con el paso del tiempo, se van a convertir en gusanos más grandes. Vamos a dividir esto en gusanos más grandes, ¿sí? O a ver si lo podemos llamar larvas, o depende, ¿no? Gusanitos más grandes. Estos gusanitos después se van a convertir en alguna pupa, por así decirlo, ¿no? Las pupas, bueno, son de diferentes formas. Algunos son redondos y color cafecito oscuro, ¿sí? Algo así. Y bueno, esas pupas pueden transformarse, ¿no? Están así para transformarse. En este caso, huevos, larvitas, pupas, y después se pueden transformar a ver si me dicen ustedes qué cosa es esto, qué cosa es lo que estoy dibujando. Puede ser una mosquita, ¿no? Una mosquita, una abeja, etcétera, ¿ya? Entonces, miren la diferencia de nuestro crecimiento, o sea, de nosotros las personas, y de los insectos. Los insectos ponen huevitos, ¿sí? Muy chiquititos, que apenas se notan. Después estos eclosionan, se convierten en larvitas o gusanitos. Estos gusanitos se van alimentando, crecen. Después de crecer bastante, se forman las pupas, que son una especie de reposo del insecto. Y después de esto van a transformarse en un adulto, ¿no? Puede ser una mosca,
puede ser una cucaracha, puede ser un escarabajo, puede ser una mariposa, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte en las de las hormonas en los animales invertebrados es muy importante, ¿sí? Ya que va a ser una transformación, ¿no? Una transformación que no se nota en ningún otro animal, ¿sí? Todos los animales vertebrados, o sea, los que tienen columna vertebral, no tienen este tipo de ciclo, ¿no? Simplemente nacen, van creciendo, crecen, y su forma original varía un poquito, ¿no? Nada más. Pero en cambio los insectos varía bastante, ¿sí? De lo que era un gusano, después ya va a poder volar, ¿sí? Es una parte muy interesante, ¿ya? Bien, en los insectos dice que ha sido mayormente investigado por la facilidad en la captura y la crianza. Bueno, hay algunas personas que se dedican a la captura de insectos y otras que se dedican a la crianza. En mi caso, yo me dedico a la crianza de insectos, ¿no? Entonces, para mí es necesario saber todas estas cosas. Y yo sé que mediante hormonas, algunos de los insectos pueden reproducirse más fuerte, más rápido, de mayor facilidad o más difícil. Bueno, depende, ¿no? Al tipo de insecto que se reproduce. Y mientras que en la captura de insectos, por ejemplo, hay algunas personas que siembran, ¿no? Siembran sus cosechas, su maíz o la papa, y a ellos les atacan, ¿no? Los insectos. Entonces ellos utilizan a veces hormonas para estos insectos. Digamos que están sembrando maíz, ¿sí? Siembran maíz. Entonces este maíz obviamente va a tener plagas, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la hormona? La hormona se pone cerca del maíz. La hormona se pone cerca del maíz. Y este maicito, esta hormona, mejor dicho, en una botellita, digamos. Se coloca agua con detergente y la hormona aquí, ¿no? Colgadita. Esta hormona va a liberar una especie de gas, una especie de aroma que atrae a los insectos. Atrae a los insectos, estos insectos van ahí, todos los insectos van, los adultos sobre todo, algunos gusanos también. Y bueno, estos insectitos van a querer comer esa hormona, van a querer estar cerca de ahí, no van a poder y van a caer esta agua con detergente. Y bueno, ahí se van a quedar atrapados, ¿sí? Y bueno, así funcionan estas hormonas, ¿no? De algunos insectos. En vez de que los insectos sigan dañando el cultivo, bueno, van a ir y van a caer, ¿no? En este recipiente con detergente, y bueno, van a estar ahí. Es un tipo de control, ¿no? Para las personas, para las cosechas, ¿ya? Ahora cambiamos de tema. Ya hemos visto los invertebrados o insectos. Ahora vamos a ver a los anfibios, ¿ya? ¿Qué son los anfibios? A ver, recordemos, los anfibios son animales que tienen dos clases de vida, ¿no? Una vida acuática y una vida terrestre, ¿sí? Ejemplo de anfibio tenemos una rana, ejemplo de anfibio tenemos algún reptil, ¿no? Algún reptil u otro. Generalmente las ranas, ¿no? Las ranitas, hay unos, bueno, diferentes animalitos que ya hemos visto, ¿ya? En estos animales también la tiroxina es una hormona. Esta hormona, la tiroxina, justamente hace la metamorfosis. Ahora ya estamos con esta palabra. ¿Qué es la metamorfosis? Metamorfosis va a ser el cambio de un estado, por ejemplo, de gusano, a lo que fuera otro tipo, ¿no? Por ejemplo, una mariposa, ¿sí? Una mariposa, por ejemplo, una mariposa, ¿sí? Algo así, ¿ya? O no necesariamente así, estamos hablando de anfibios. Entonces, ¿qué sería la metamorfosis? El cambio de lo que sería en este caso un pez, bueno, en este caso no se llama pez, sino se llama renacuajo,
¿sí? Que aparenta un pez y se va a transformar a lo que sería un sapito, ¿no? Un sapito, bueno, no soy buen dibujante, pero bueno, algo así. Bueno, ya ustedes se imaginan, ¿no? Que es un sapo. Ya. Entonces, ¿qué va a ser la metamorfosis? Va a ser ese cambio de una forma original a una forma muy diferente. Este gusano no podía apenas correr, mientras que la mariposa puede volar. Este renacuajo puede nadar, mientras que este sapito va a poder caminar, ¿no? O respirar en el campo, ¿sí? Es un cambio muy marcado, la metamorfosis, ¿ya? Entonces, esta metamorfosis se va a dar gracias a la tiroxina, ¿ya? Esta hormona, la tiroxina, es muy importante, ¿ya? Muy importante. Bueno, vamos a ver otro tipo de hormona, la intermedina. Bueno, esto no me interesa mucho, pero va a dar pigmentación a la piel, ¿sí? ¿Te acuerdas el renacuajo? El renacuajo cuando es pequeñito es negro, mientras que el sapito es de color verde, ¿no? Verde, un color así medio pardo, ¿ya? Igual el gusanito es medio amarillento, medio color crema, o ese es verde, mientras que la mariposa es de colores muy llamativos, ¿no? Color naranja, color violeta, azul, etcétera, ¿no? Bien, entonces estas hormonas en los anfibios también va a significar un cambio en la metamorfosis, ¿no? No solamente los anfibios, ¿no? No solamente el sapito, la rana, sino algunos insectos también, ¿no? Ahora vamos al siguiente. Acá está la metamorfosis, ¿no? Ya les di una idea más o menos muy simple, ¿no? De lo que es la metamorfosis, porque en realidad es algo mucho más complejo, ¿sí? Ahora vamos a ver acá qué es la metamorfosis realmente. A ver. Dice, por medio de cambios estructurales y fisiológicos, así como el hábitat y el comportamiento, se va a dar esta metamorfosis, ¿no? Cuando hay un cambio en el medio ambiente, por ejemplo, en el caso de la mariposa con el gusanito, cuando empieza a hacer frío, o cuando el animal ya comió bastante, o cuando hace mucho frío, el gusanito se convierte al capullo, ¿no? A la pupa, al capullo, ¿sí? Ese es el cambio del hábitat. O si no, el cambio en el comportamiento. ¿Qué tal? Viene la época de donde hace mucho calor. Entonces, este insecto, este gusanito, va a desarrollarse muy rápido. O también las ranitas, ¿no? Cuando hace mucha calor, después llueve, ahí es justo donde se transforma, ¿no? Del renacuajo al sapito, ¿ya? Ese cambio de comportamiento también va a influir en la metamorfosis, ¿no? Pero ¿qué realmente es la metamorfosis? Es un proceso biológico por el que un animal se desarrolla desde su nacimiento hasta su madurez, ¿no? Nada más es un cambio, es un proceso biológico, es un cambio en su cuerpo por el cual el animal va a sufrir ese cambio, ¿no? Desde que nace hasta que es adulto, ¿no? Entonces, la metamorfosis es un cambio normal, así podremos decirlo, ¿no? Que se realiza en los animales según su tipo, ¿no? Por ejemplo, nosotros no podemos hacer metamorfosis, las personas. Por ejemplo, los perritos tampoco pueden hacer metamorfosis. Es un proceso innato, es un proceso propio de cada animal, ¿sí? Los anfibios, tanto los insectos, sí pueden desarrollar, sí pueden hacer metamorfosis, ¿ya? Es un proceso neto del animal, ¿ya? Es un proceso químico también, ¿no? Estamos viendo los procesos químicos entre animales, ¿no? Entonces, bueno, esta metamorfosis no solamente depende del comportamiento del animal,
sino también del hábitat, ¿no? Del hábitat donde vive, qué tal hace mucho frío, mucho calor. Entonces eso va a ayudar al cambio, a la metamorfosis, ¿no? Bien, entonces vamos a ver ejemplos de metamorfosis, ¿ya? Porque sí conocemos nosotros estas dos, ¿no? De la mariposita y el gusanito, del sapito y del renacuajo, pero no sabemos cómo se hace o por qué se hace, ¿no? Hay dos tipos de metamorfosis, ¿ya? De nuevo aparecen palabras un poco extrañas, que significa metábolo, ¿sí? Y hemimetábolo y holometábolo, ¿sí? Metábolo, hemimetábolo y holometábolo. ¿Qué significan estas palabras? Metábolo significa metamorfosis, ¿ya? Anótenlo por si acaso. Metábolo significa metamorfosis. Y tenemos prefijos. El prefijo es antes de la palabra, ¿no? Pre es antes de la palabra. Prefijo. A significa sin. Ya estamos aprendiendo un poco de... A significa sin. Emi significa parte, ¿ya? Parte. Parte. A significa sin, emi significa parte. Y holo significa completo. Ya, son prefijos que deben saber ustedes. Significa completo. Ven anotando también en su cuaderno esta parte. ¿Ya? Metamorfosis. A metábolo sin metamorfosis. Hemimetábolo con metamorfosis. Con metamorfosis solamente una parte, ¿no? Parte de la metamorfosis llevan a cabo. Y holometábolo significa metamorfosis completa. Ay, me equivoqué. Completo. ¿Sí? A metábolo sin metamorfosis, hemimetábolo con metamorfosis parcial o con una parte de la metamorfosis, y holometábolo, metamorfosis completa, ¿sí? En este caso, bueno, este animalito, ¿sí?, se llama pececillo de agua, ¿ya? Es su nombre común, se llama pececillo de agua. Este pececillo de agua es un insectito que mide casi 1 centímetro. Es común que esté en las ventanas, ¿sí?, en las ventanitas, o también en los muebles viejos, ¿sí? Se alimenta así de partículas de madera. También le gusta el agua. Tal vez alguna vez lo han visto. Este pececillo de agua es un insectito, tiene 6 patas, 2 antenas, y bueno, estos son sensores, ¿no?, de la parte trasera. Entonces, este pececillo de agua no tiene metamorfosis. ¿Qué significa que sea un ametábolo? ¿Sí? Un ametábolo es un animal sin metamorfosis. ¿Qué significa? Que el adulto pone un huevo, en la primera parte pone un huevo, este huevo eclosiona y sale, ¿no?, el pececillo de agua chiquitito, va creciendo, sigue creciendo, hasta llegar a 1 centímetro, ¿no?, aproximadamente. Y cuando es adulto, sigue siendo parecido al estadio primario, ¿sí? Sigue siendo al estadio primario. Ese es un animalito, ese es un insecto que no tiene metamorfosis. Si se dan cuenta, se parece a nosotros. Nosotros nacemos así en esta etapa, ¿no? Nacemos aquí, crecemos, somos adultos y nos parecemos a la primera etapa, ¿no? En este caso, este insecto no tiene metamorfosis.
vamos a otro tipo de metamorfosis, ¿no? Este ametábolo ya lo vimos. Ahora vamos a ver al hemimetábolo. ¿Se acuerdan cómo era? ¿Qué significaba hemi? Hemi significa parcial, ¿no? O parte. Entonces, este tipo de metamorfosis en hemimetábolos, ¿qué eran metábolos? Metamorfosis, ¿sí? Metamorfosis significa metamorfosis parcial, ¿sí? Hemimetábolo significa metamorfosis parcial, ¿sí? ¿Cómo es esto? Igual, los adultos ponen huevos, estos huevos eclosionan, van creciendo, y cuando son adultos cambian solamente un poco. ¿En qué cambia, profesor, si yo lo veo igualito? Miren, este se llama un chinche, ¿ya? Vamos a ponerle su nombrecito. Este chinche para en los árboles y bueno, se alimenta de la corteza de los árboles. Tiene un aparato que parece una agujita que perfora el tallo de los árboles, ¿sí? Estamos hablando de árboles de 2 metros, 3 metros, 5 metros, ¿sí? Bueno, este chinche se alimenta de eso y bueno, puede llegar a medir 1,5 centímetros aproximadamente, ¿ya? Este chinche tiene la parte donde son los huevitos, nacen, cuando nacen se llaman ninfas, ¿ya? Ninfas, y cuando es adulto, este chinche cambia un poco su forma, ¿sí? Cuando son ninfas no pueden volar, sin embargo, cuando son adultos les sale alas, ¿sí? Entonces pueden volar. Cuando es adulto puede volar, vuelan, ¿no? Entonces, esta es una metamorfosis más o menos, ¿no? Parte de la metamorfosis. Más o menos se mantiene similar, solo varía un poquito, ¿no? Un poquito nada más. Esa es la hemimetábolo, ¿no? Es un insecto hemimetábolo. Y el último, vamos a hacer los holometábolos. ¿Qué significaba holo? Holo significa, a ver, ¿quién me dice? Empieza con C. ¿Qué significa? Completo. Ajá, muy bien. Homo es completo. Holometábolo. ¿Qué era metábolo? Metamorfosis. Metamorfosis completa, ¿ya? Un insecto holometábolo es aquel que tiene un huevito. Vamos a dibujarlo acá chiquitito. Sale de un huevito, un huevo, después sale, en este caso es una larva, ¿no? Una larva o un gusanito. Después se va a transformar a pupa, ¿ya? Se llama pupa. Pupa, bueno, las pupas generalmente son medias circulares, ¿sí? Medias circulares. ¿Ya? Y después de la pupa viene el adulto. El adulto, bueno, en este caso es una mariposa, ¿sí? Una mariposita. Listo, entonces esta es la etapa de huevo. Esta es larva. A ver, me equivoqué. Huevo, larva.
huevo, larva, pupa y adulto. Entonces esto es una metamorfosis completa porque va a variar muchas veces en cada ciclo que tiene. Huevo es, bueno, chiquitito, larvas son gusanitos, son bastantes chiquititas, nacen de un tamaño así, siguen creciendo, van creciendo y pueden llegar hasta este tamaño, ¿no? Más o menos. Algo así, bueno, depende del tipo de mariposa que sea. De ahí viene la pupa, que es un capullo, ¿sí? Uno de estos. Y al final el adulto, ¿no? Si se fijan, es muy variable. Cambia en 4 estadios. Cada uno se llama estadio, por si acaso, ¿ya? ¿Listo? Entonces el holometábolo o holometabolismo, holometábolo o metamorfosis completa, va a ser esta, ¿sí? Justamente de la mariposa. Bien, acá tenemos con números, ¿no? El número 1 indica la mariposa pone sus huevos en una hoja. El número 2 dice de los huevos salen las orugas, ¿sí? Orugas, gusanitos o larvas. Estas larvas, orugas, comen mucho y crecen rápidamente, ¿sí? Cuando estamos hablando de un problema de plaga en insectos, estos huevitos van a significar la plaga, ¿no? Estas larvas, perdón, porque van a comer bastante. Las larvas, después estas orugas se van a transformar y se van a volver el capullo, ¿no? Mira, acá pierden, dice, los pelos y se vuelven verdes. Y después, bueno, se van a formar este tipo de capullos, ¿no? Parece una hoja, este número 4, parece una hoja, pero se convierte en una crisálida o pupa, mientras cuelga de la rama como si fuera una hoja, ¿no? Es una especie de camuflaje también, y que se va transformando internamente en mariposa. Una vez que cumple el ciclo, esta pupa rompe esta crisálida, esta cubierta, y bueno, eclosiona, ¿no? El número 5, esta parte de acá. Una vez que eclosiona, es un adulto, y ese adulto tiene la función de poner huevos otra vez, ¿sí? Y otra vez se cumple el ciclo, ¿sí? Es un poco más complejo, pero bueno, esta es la... Sí, esta es la parte, ¿no?, de la metamorfosis. Y bueno, la última, la metamorfosis en anfibios. Es un poco más sencillo, ¿sí? Los insectos cambian mucho, mientras que en anfibios es un poco más fácil, ¿no? En este caso estamos hablando de forma antihoraria, ¿ya? Este ciclo. Bien, el adulto pone los huevos en el agua. Estos huevitos se van a pegar en las plantas, ¿no? En un lugar donde hay agua. En las plantas, en los tallitos. Y bueno, los huevos los huevos fecundados van a formar un embrión, ¿sí? Esto de acá. Forman un embrión. Este embrioncito se va a transformar rápidamente en renacuajo, ¿no? Eclosiona y se forma aparentemente un pescadito pequeño. Y bueno, se forma un renacuajo. Poco a poco va a ir evolucionando, ¿no? Le van a salir patas en la parte de atrás, estos bultitos, y después la cola se va a ir encogiendo, ¿sí? La cola se va a ir encogiendo y van a ir creciendo los pulmones, ¿sí? Van a ir creciendo los pulmones, y cuando ya estén totalmente formados estos pulmones, van a poder respirar, ¿sí? Van a poder respirar en el aire. Y bueno, van a salir al aire libre, van a alimentarse ya de otra cosa, ¿no? De insectos puede ser. Y la cola finalmente se va reduciendo, se reduce. Y al final tenemos una rana adulta, ¿sí? Esta es la metamorfosis en los anfibios, ¿no? En los anfibios. ¿Ya? Bien, chicos, entonces hasta aquí es nuestra clase de hoy. Estamos acabando justo la hora, ¿sí? Su tarea va a ser esta práctica.
no se nota muy bien, creo, pero es la página 30 y 31 de su guía, ¿sí? Sí, página 30 y 31 de la guía. Solamente hagan la 30, chicos. Son 10 preguntas y se refiere a lo que son las hormonas, ¿ya? Solamente página 30. ¿Sí? Solamente esa es su tarea. Y bueno, les doy indicaciones, chicos, por interno. Voy a pausar el video, ¿ya?